lo que impediría desarrollar un trabajo de campo como para poder responder a la pregunta de investigación. La segunda pregunta, ¿qué factores explican el aumento de la evasión fiscal de las empresas transnacionales petroleras en el último año? Esta pregunta tampoco está bien formulada porque las empresas transnacionales no se sabe de qué país se trata, empresas radicadas dónde. La expresión en el último año también le quita precisión, pues uno no podría saber en qué momento ha sido formulado este problema de investigación. Entonces, la falta de precisión hace que las preguntas de investigación no sean empíricamente contrastables, no se puedan contrastar con facilidad, y el ser empíricamente contrastables es un requisito fundamental para tener una pregunta de investigación bien precisa, bien formulada. La tercera pregunta, ¿cuáles han sido los efectos de la disminución del presupuesto de la salud pública en las condiciones de trabajo del personal sanitario de los hospitales de Mendoza durante el periodo 2015-2019? Podríamos decir que esta pregunta tiene todos los elementos de una pregunta de investigación bien formulada. ¿Cuáles han sido los efectos? La disminución del presupuesto de la salud pública en las condiciones de trabajo serían lo que podríamos llamar recorte conceptual, es decir, qué es lo que voy a estudiar. El personal sanitario de los hospitales de Mendoza es la unidad de análisis, ¿sí? Yo voy a estudiar el efecto que ha tenido la disminución del presupuesto en las condiciones de trabajo de mi unidad de análisis, que en este caso es el personal sanitario de los hospitales de Mendoza. Y tiene un recorte espacial y temporal que también es necesario para la formulación de una pregunta de investigación de manera correcta. Mendoza es el espacio, digamos, donde ocurre el fenómeno que voy a estudiar, y el periodo 2015 al 2019 es el tiempo. Entonces, la pregunta de investigación tiene que tener un recorte conceptual, en este caso, el efecto de la disminución del presupuesto en las condiciones de trabajo del personal, tiene que tener unidad de análisis, a esto le podemos llamar también recorte poblacional, y tiene que tener un recorte espacial y temporal. Por eso la pregunta 3 está bien formulada, es una respuesta de investigación correcta. La pregunta 4, ¿cuál es el sentido de la educación en el siglo XXI? No es una pregunta de investigación correctamente formulada, es una pregunta de tipo filosófica. Intentaría esa pregunta, en todo caso, saber cuál es el sentido de la educación para cualquier contexto, en cualquier momento histórico, para cualquier persona, y eso hace que no sea empíricamente contrastable. Distinto hubiese sido si uno preguntara cuál es el sentido de la educación en el siglo XX para docentes universitarios de Mendoza en tal año. Ahí sí la podríamos en todo caso contrastar. Pero cuando se trata de preguntas por conceptos abstractos como cuál es el sentido, cuál es la verdad, no son preguntas que las podamos contrastar empíricamente. Por eso la 4 es incorrecta. La 5, ¿sería favorable para la economía argentina promover políticas de confinamiento por el COVID-19 por mucho más tiempo? Esta pregunta es una pregunta que tampoco está bien formulada. Las preguntas de investigación no tienen que formularse de modo tal que la respuesta sea sí o no, como sería este caso. La sexta, ¿qué percepciones tienen los y las estudiantes de las distintas carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas sobre la relación entre la metodología de la investigación científica y el ejercicio de la profesión que estudian en el primer trimestre del 2019? Esta pregunta está bien formulada. ¿Por qué? Porque hay un recorte conceptual, es decir, estoy preguntando específicamente cuáles son las percepciones sobre la relación entre la metodología de la investigación y el ejercicio de la profesión. Tengo una unidad de análisis, o sea, quiero conocer las percepciones de estudiantes, y está especificado qué estudiantes, y hay un recorte espacial y temporal. O sea, con buscar el dato se resolvería la investigación, por lo tanto no hace falta realizar una investigación para poder responder a esa pregunta, no cumple con el criterio de tener que
aportar un conocimiento nuevo en un campo de estudios. La pregunta 10ª, ¿cuál es la incidencia de las políticas macroeconómicas de apertura económica en el aumento del desempleo en San Juan 2015-2018? Es una pregunta que está bien formulada. Acá vale la pena notar que el recorte conceptual estaría dado por la incidencia de las políticas macroeconómicas en el aumento del desempleo. San Juan, en este caso, la provincia de San Juan es tanto, digamos, parte del recorte espacial como unidad de análisis, ¿sí? La provincia es, lo que estoy estudiando del desempleo es en toda la provincia de San Juan. Por eso esta pregunta de investigación es correcta. Respecto al cuadro lógico que estuvimos revisando en la semana 5. Veamos cuáles son los errores lógicos que hay en este cuadro, que es el primer cuadro lógico. La pregunta general, ¿cuáles son las causas de la inflación en América Latina? Y el objetivo general, caracterizar la inflación en América Latina. Muchos y muchas respondieron que no había un recorte temporal claro. Eso sería un problema también. Pero la coherencia, lo que había que observar acá era la falta de coherencia, muchos también lo hicieron bien, entre la pregunta general y el objetivo. La pregunta general, al preguntarse, valga la redundancia, por las causas, es una pregunta de tipo explicativa. En cambio, el objetivo general, que solo busca caracterizar, es un objetivo de tipo descriptivo. Pregunta y objetivo deben coincidir en lo que se llama el alcance de la investigación. Si la pregunta es explicativa, el objetivo tiene que ser explicativo. Si la pregunta es descriptiva, el objetivo tiene que ser descriptivo. La pregunta específica 1, ¿cómo ha variado la inflación en los últimos años? Y el objetivo, estimar la tasa de inflación de los últimos años, además de no tener unidad de análisis, no sabemos si estamos hablando de China, de Argentina, y no tener recorte temporal, además es una pregunta de tipo informativa. Acá sí hay una relación coherente entre la pregunta y el objetivo en cuanto a su alcance. Ambos buscan describir cómo ha variado la inflación. Sin embargo, son de tipo informativo, con lo cual no se trataría de una pregunta y de un objetivo de investigación. La pregunta específica 2. ¿Cómo perciben los funcionarios de gobierno el problema de la inflación? Y analizar las percepciones de los funcionarios de gobierno sobre el problema de la inflación. Es coherente, en tanto la pregunta como el objetivo buscan describir o comprender las percepciones de los funcionarios de gobierno, pero no se sabe funcionarios de gobierno de qué países, no se sabe de qué nivel de gobierno, si es un nivel municipal, si es un nivel provincial, si es un nivel nacional, con lo cual estarían mal formulados. El cuadro lógico 2. La pregunta general es ¿cómo significan operarios de las fábricas textiles sus condiciones de trabajo? Si tuviéramos que analizar si esa pregunta de investigación está bien o mal formulada, tendríamos que decir que está mal formulada porque no se sabe cuál es el recorte espacial y temporal, por lo tanto no sabemos operarios de qué fábricas textiles estamos hablando. El objetivo general, medir las significaciones que tienen los trabajadores de la fábrica textil respecto de sus condiciones de trabajo, además de tener los mismos problemas que ya dije de la pregunta general. El otro problema es que pierden coherencia, en tanto la pregunta general es de tipo cualitativa y en el objetivo general se introduce la idea de medir, que sería un objetivo de tipo cuantitativo. La pregunta específica 1. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los trabajadores de las fábricas textiles en la Argentina? Y el objetivo específico 1, evaluar si las condiciones de trabajo de las fábricas textiles en la Argentina son favorables. En la pregunta se está buscando describir. En cambio, en el objetivo 1 se está buscando medir las consecuencias más o menos favorables de las condiciones de trabajo, con lo cual lo está haciendo en términos explicativos. La pregunta específica 2, ¿cuántos operarios migrantes trabajan en las fábricas textiles? Y el objetivo específico 2, determinar la cantidad de operarios migrantes,
resulta que se trata de una pregunta de tipo informativa que no requeriría realizar una investigación para su resolución. Además de la imprecisión que tiene de recorte espacial y temporal, como ya he señalado. Sí hay coherencia, aunque están mal planteados ambos, entre la pregunta específica y el objetivo específico. Bien, esperamos que esto les sirva también para poder autocorregir lo que ustedes habían formulado.